Es muy linda esta canción, realmente es muy linda. La semana pasada presenté una columna en el programa que obtuvo muy buena repercusión, y la presentación de la columna fue algo súper sencillo, porque lo que hicimos fue charlar de qué podíamos hablar con Nicolás Olsevicki. Gracias por haber venido, Nicolás. Gracias, Clemente, de nuevo. Bien, ahí te acomodo un poco el micrófono, a ver, Dale. apúntate así. Sí, ahí está perfecto. Ahí va. Está perfecto, sí. Tiene esta pátina informal de charla, que tiene que ver con... Bueno, es una columna de ciencia, y una columna de ciencia que nace a partir de que Nicolás vino al programa a presentar el libro La historia de las ideas científicas, que escribió junto a Leonardo Moledo. Y yo me recebé con eso, y dije, bueno, tenemos que hablar al aire, tenemos que seguir charlando esto. Y la semana pasada me dijiste, me parece que me lo dijiste fuera de aire, que este viernes querías hablar de algo en particular, y que me parece súper interesante. Sí, lo que te propuse, no me acuerdo si en el aire o fuera de aire, fue que habláramos del origen, ¿no? Dado que es el origen de la columna, dije, bueno, hablemos del origen de todo. Y es difícil, el origen de todo, porque... ¿Cómo llegamos a eso? Sí, es increíblemente difícil y increíblemente bella la teoría que tenemos del origen. Y me parece que lo más interesante de todo es que es una pregunta, la pregunta por el origen, que el hombre se hace desde que es hombre, ¿no? O sea, pensemos, yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero pensemos en ¿cuál es la primera pregunta que hace un nene? O sea, cuando uno dice, los nenes hinchan mucho las pelotas, los nenes chiquitos hinchan mucho las pelotas. Sí. ¿Por qué hinchan mucho las pelotas? ¿Qué preguntan todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Aparte, viste que si lo puedes hacer ad infinitum, todo el tiempo. ¿Por qué? Es súper filosófico lo que hacen los nenes, porque se dan cuenta que justamente la pregunta por el por qué genera un regreso al infinito. O sea, nunca llegás al origen de todo. Siempre hay una causa antes. Sí, claro. Nosotros, presuntamente, tenemos un origen de todo, que es nuestra teoría del Big Bang. Nuestra teoría del Big Bang es una teoría muy reciente. Igual, a ver, cuando hablamos de la teoría del Big Bang, ahora me vas a explicar un poco más, pero siempre tenemos una idea como, bueno, algo explotó, ¿viste? Como, digo, así, tocando muy de oído es lo que nos queda, ¿viste? Algo explotó. Pero no tenemos mucho más, ¿viste? Y a mí me parece que es tan interesante eso, como es tan interesante el de dónde venimos como el a dónde vamos, digo, el a dónde vamos después. A eso me refiero. Sí. De hecho, me parece que el Big Bang es una teoría que, como bien decís, es una teoría de que algo explotó. O sea, me gustaría en un ratito explico bien, más o menos bien, sin caer en tecnicismos, qué es la teoría del Big Bang. Me parece que la teoría del Big Bang es una de las teorías científicas que más nos enfrentan a este tipo de dilemas que vos planteás, que son dilemas filosóficos. Te pongo un ejemplo de lo que la teoría del Big Bang genera. La teoría del Big Bang propone que hay un origen, ¿no? Hay un origen en el que todo está condensado. A mí me genera una pregunta, y eso se expande. O sea, a partir de un momento eso explota, por decirlo metafóricamente, y se empieza a expandir y a ampliar. Y de ahí empieza a salir todo, de ahí tenés el universo, multiverso, todo. Las estrellas y nosotros, por ejemplo. O sea, eventualmente nosotros que somos polvo de estrellas somos un producto residual del Big Bang. ¿Qué significa que somos polvo de estrellas? ¿Es literal que somos polvo de estrellas? Es literal, o sea, nosotros, nuestros componentes, los componentes de los que estamos hechos nosotros, que son componentes muy pesados, se fabrican adentro de las estrellas. Y los expulsan las estrellas al espacio cuando estallan. Las estrellas, esto en alguna columna lo podemos charlar. ¿Cómo funciona una estrella? Una estrella es una máquina. Entonces es una máquina que convierte elementos en otros elementos hasta que se queda sin combustible y explota. Claro. Esa explosión lo que da son ya generó los elementos más pesados, y esos elementos más pesados son los que dan la posibilidad de que existamos nosotros. Nosotros somos literalmente todo aquello de lo que estamos hechos es polvo de estrellas, literalmente, no es eso sí no es metafórico. Me encanta cuando llevamos... linda la palabra, es linda la expresión polvo de estrellas. Sí, claro. Realidad, pero... Es muy lindo cuando aparece la explicación, aquello que repetimos normalmente como loro sin saber de qué se trata, digo, solamente porque nos gusta. Polvo de estrellas es hermoso. Sí, de hecho hay una canción de Drexler que dice, no dejaremos huellas, solo polvo de estrellas. Sí, sonó lindo. Es lindo, es bello. Pero es lo que te decía, creo que desde la primera vez que charlamos, lo que nos gustó de esta charla, me parece, es que ambos le vemos un componente muy literario y bello a la ciencia. Claro, o sea, la ciencia no es esa cosa dura
que nos hacen creer que la ciencia tiene cosas que son fenomenales. O sea, esa idea no se le puede ocurrir ni al mejor poeta, que somos polvo de estrellas. No, para mí me parece de hecho, Drexler es científico. Claro. Bueno, ahí va. Estoy pensando en esta idea de que explotó todo. Es tan así entonces la idea del Big Bang. Explotó todo y de ahí salió todo. Te agrego algo más. Viendo la serie Cosmos en algún momento, me entero que la Luna en realidad es como un rejunte de cosas que estaban flotando y se armó la pelota. Todo es un rejunte de cosas. O sea, vos pensás que si todo estuvo en el origen, en un punto... O sea, la idea del Big Bang es que en el origen hubo un punto. Ahora te explico cómo se llegó a esa idea. Pero la idea del Big Bang es que en el origen hubo un punto de una materia y una energía gigantescas que no pudo soportar esa materia y esa energía y explotó, ¿no? Claro. O sea, se empezó a expandir y se empezó a enfriar. Pensá que en ese punto había 1 trillón de grados. O sea, ese punto estaba a 1 trillón de grados. Es demasiado, ¿eh? Es imposible. Es lo que hablamos siempre, me parece. Es más calor que ayer. Sí, que hoy, que yo iré caminando me cae de calor también. Pensá que es lo que hablamos siempre. O sea, la ciencia nos ha acostumbrado en los últimos 200 años a dimensiones que son inconcebibles para nosotros. O sea, la vez pasada creo que poníamos el ejemplo yo te ponía el ejemplo de los 300.000 millones de dólares. Yo no puedo ni concebir esa cantidad de guita. Claro. Bueno, yo no puedo concebir esa cantidad de temperatura como no puedo concebir el tiempo. O sea, el Big Bang estalló hace 13.800 millones de años. ¿Qué es eso para mí? ¿Y eso cómo llegan a saber eso? ¿Cómo llegan a darse? Eso es muy difícil también. El proceso de descubrimiento es una cosa muy hermosa. El proceso por el cual se llegó a saber que hubo una cosa como el Big Bang. E hicieron falta muchas cosas antes de que se descubriera o se postulara la teoría del Big Bang. Para empezar, hizo falta que hubiera cosmologías precientíficas. ¿Qué significa eso, una cosmología precientífica? Una mitología. Como por ejemplo la mitología de Hesíodo, que se puede decir que es el primer, te lo pongo entre miles de comillas, cosmólogo occidental, porque en realidad fue un mitólogo. O sea, él se inventó un mito de origen, que es el mito de origen griego, y de Grecia venimos nosotros. Es tremendo porque todo te lleva a Grecia, ¿viste? Es que Grecia es el origen de todo, o sea, claro. Es el origen de nuestro pensamiento, y de hecho, el siguiente gran paso en el camino de conocer el origen fue el que dio Tales de Mileto. Ya hablamos algo de Tales de Mileto, pero Tales inventa la ciencia en el momento en que decide que no se puede seguir recurriendo a dioses para explicar la realidad, como hacía Hesíodo. Hesíodo, ¿qué había hecho? Hesíodo, en realidad, más que una mitología de la creación, lo que hizo fue una mitología de la procreación, porque lo que cuenta es cómo los dioses se... Claro, sí. Van generando en sus relaciones otros familias, dioses, claro. las guerras entre los dioses. Me gusta esto que estás marcando de que Tales de Mileto dice, bueno, abramos una nueva rama acá y dejemos de justificar todo en algo que no podemos comprobar. Exactamente, Tales dice, y después propone algo, Tales dice eso exactamente que vos decís, y después propone algo que es tan arbitrario, si querés, como los dioses. Pero el tipo se había dado cuenta de que había que empezar a explicar las cosas naturales con causas naturales. Eso es un paso extraordinario. El tipo que dice, el origen de todo es el agua. Es una decisión completamente arbitraria. El origen de todo es el agua. El origen de todo está en el agua. Que si se quiere, uno puede pensar que hay, por ejemplo, en la teoría de la evolución, el origen de todo está en el agua. Okay. Pero Tales supone que del agua surge todo, ¿no? El agua sería el Big Bang de Tales de alguna manera. Es una decisión arbitraria que el tipo toma, le gusta el agua y decide que el origen de todo está en el agua. Sus discípulos, de hecho, se dan cuenta que es una decisión arbitraria. Entonces uno de sus discípulos dice, no, el origen de todo es el fuego, dice uno. Y el otro, que si no me equivoco era Anaximandro. Me mata que diga, bueno, no, pero para mí es el fuego, ¿viste? Como... Sí, es que son postulaciones filosóficas. Es un piedra, papel o tijera casi. Claro, además pensé que los tipos no tenían ni siquiera la idea de experimento. O sea, no tenían la idea de experimento todavía, que es una idea muy moderna. Sí. Entonces los tipos postulaban, ¿viste? Postulaban, decían, bueno, para mí está en el fuego. Y otro tipo más inteligente todavía dice, no, ¿cómo puede provenir todo del agua? Por ejemplo, ¿cómo puede provenir el fuego del agua? Es una contradicción. No se puede, claro. Entonces el tipo propone que todo proviene de una cosa que llama apeirón, que es lo ilimitado, lo infinito, y que es un término técnico de la ciencia. O sea, el primer término técnico de la historia de la ciencia. Todo proviene de el apeirón. Es algo que nunca se vio, que no se sabe cómo se puede hacer para que se vea,
pero que se supone que da origen a todo. Estas son las primeras cosmologías, mitologías del origen. Es muy loco porque deciden salir de la fe y después terminan postulando algo que requiere cierta fe. Sí, fe por ahí no en el sentido espiritual, religioso, claro, sino una cierta confianza en que eso es posible, digamos. O sea, no es el mismo, me parece, que no es una fe en el mismo sentido en que uno postula un dios. No, claro. ¿No? Estamos hablando con Nicolás Olsevicki, es uno de los autores de Historia de las Ideas Científicas, junto a Leonardo Moledo, y estamos inaugurando la columna de ciencia que vamos a tener todos los viernes aquí en Gente Sexy, hoy hablando del origen, del Big Bang. ¿Te parece que escuchemos una canción y profundizamos un poquito más? Espectacular. Interpol, Slow Hands. Esto es Interpol. Che, ¿es normal que el iPad me dé una patada? Lo tengo enchufado, me acaba de dar una patada, ¿eh? ¿Es normal eso? ¿Te puede pasar? No es normal eso no es normal. Es normal, no te escucho. Yo lo tengo enchufado. No hay que usarlo enchufado. No hay que usarlo enchufado. No sabía. Me avisan desde afuera. Vamos a continuar con la columna de ciencia con Nicolás Olsevicki. Le mando un abrazo grande a Ariel Winograda, amigo, que nos aclara que Polvo de Estrellas también es el nombre del libro de Jorge Rial, Lo cual me genera un orgullo que no te puedo explicar. No, esto es hermoso, hermosísimo. Se sabe que Rial es un gran cosmólogo, ¿no? Sí, claro, sin duda. Y el libro está muy bueno, lo leí de parado una vez posta, Sí, lo leí de corrido y me enteré cosas muy lindas. Estamos hablando del origen de ¿sobre todo. la cosmología? ¿Cosas lindas de cosmología? No precisamente. De cosmetología. Pero de estrellas está bien. Sí, de estrellas sí, por supuesto. Y de polvo, sobre todo. El origen y el Big Bang. Vamos directo al Big Bang y cómo se llega a esta teoría. Eso me interesa. Dale, yo te decía antes lo de Tales. Sí. Y la verdad es que hasta la teoría del Big Bang no hubo grandes hipótesis de origen, lo cual tuvo que ver en gran medida por la implantación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y a partir de ahí como la única cosmología del origen posible, hasta que en determinado momento en el siglo XX Hubble observó el cielo con un telescopio y vio algo que le llamó mucho la atención. Vio nebulosas. Las nebulosas hoy sabemos que son galaxias, y vio que esas nebulosas aparecían, como se dice, corridas hacia el rojo. ¿Qué significa corrido hacia el rojo? Claro, vos decís, ¿qué significa? Bueno, ¿viste cuando vos ves una carrera de Fórmula 1? No hay nada que me aburra más que ver carreras de autos, pero si vos ves una carrera de Fórmula 1, vos ves que el auto pasa por donde está la cámara y el ruido que hace es... O sea, ¿qué hace? A medida que se aleja, se corre hacia el grave. Claro. Vos fíjate que es más agudo cuando está cerca tuyo o cerca de la cámara y más grave cuando se va alejando. Es verdad. Ese es el efecto Doppler. Okay. El corrimiento hacia el rojo de las galaxias es el equivalente al efecto Doppler en el sonido. O sea, cuando algo está corrido hacia el rojo significa que se está alejando. Me encanta porque esta columna, si sos músico progresivo, te sirve para masturbarte y para pensar nombres para tus próximos discos y canciones. Es buenísimo. Bueno, es un gran orgullo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces ve que esas galaxias aparecen corridas hacia el rojo. La conclusión que saca es bastante obvia. Si aparecen corridas hacia el rojo, es porque se están alejando. Y el tipo verifica que se están alejando todas entre sí. O sea, es un movimiento constante. Imagínatelo como un globo. Sí. O sea, no es que algo se aleja con respecto a un punto de referencia, sino que todo se aleja de todo. Bien. Un globo que se infla. Bien. Un globo que se infla, pero que no sabemos. O sea, en un globo nosotros sabemos que va a estallar en determinado momento. Esto no sabemos cómo va a terminar. Entonces, viene el tipo piensa que el universo se está expandiendo y aparece otra persona, un físico del que vamos a hablar en un momento, se llama Gamow, que es un ucraniano que se tuvo que escapar de la Unión Soviética porque era un tipo muy díscolo, muy rebelde, que hizo algunas... ¿De qué época más o menos estamos hablando? Estamos hablando de 1930 y pico, 1940. Y Gamow lo que propone es también una idea que parece muy simple y es muy genial, que es que si todo se está expandiendo, es lógico pensar que viene de un centro, viene de algún lado. Claro. Que todo eso proviene de algún punto de origen que empezó justamente a expandirse. Sí, imagínate 4 personas que se ponen espalda con espalda, apoyando su espalda, y de repente cada uno va en la dirección a la que apuntan sus ojos, digamos. Claro, entonces lo mínimo que hace conseguir es, bueno, que había un centro en el que había 4 resortes que se soltaron y todos empezaron a irse para ese costado. Claro. Pero
en un principio todo estuvo junto. Entonces Gamow propone esa hipótesis, y no solo propone la hipótesis, porque las hipótesis de los científicos son hipótesis que son serias en tanto y en cuanto haya posibilidad de verificarlas. Claro. O sea, si yo digo, no, mi hipótesis es que hay 7 universos, porque me gusta el número pitagórico 7, eso no es una hipótesis científica. Para hacer hipótesis científica yo necesito predecir, bueno, se tiene que ver tal cosa. Claro. Si existen 7 universos, tiene que verificarse tal cosa. Entonces Gamow propone que tiene que detectarse de ese origen un eco, una radiación que provenga de ese momento, y predice en qué temperatura tiene que detectarse esa radiación. Todo esto que vos me estás diciendo también me hace pensar en lo... Es muy básico lo que te voy a decir, pero somos muy chicos. Para llegar a esto pasaron un montón de tipos, tirando ideas, pensándolo. No es que, digo, muchas veces hay una idea de la ciencia que es que a uno se le ocurrió algo y resolvió todo. Hay mucha gente todo el tiempo aportando cosas. Muchísima, y además si lo pensás, esto es algo que había pensado decir y me olvidé, las herramientas con las que trabajan los científicos son sociales. O sea, son herramientas que construyó la sociedad. Y te pongo un ejemplo. Yo te dije, no hay grandes cosmologías del origen desde Tales hasta nuestra teoría del Big Bang. El Génesis cristiano, el Génesis judeocristiano, pero no hay grandes teorías del origen. Pero sí hay grandes progresos en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad que permiten que se postule la teoría del Big Bang. Uno de los cuales es muy obvio, el telescopio. Claro. El telescopio en el que trabajó Galileo, en el que trabajó Newton, digamos. Hasta el siglo XVII no había telescopios. Hasta el siglo XVI, perdón, no había telescopios. Entonces... Hasta ese momento era una manera de investigar, después fue otra y así sucesivamente. Y vamos directamente a la persona que dice, bueno, esto es así. Bueno, pasó esto y cómo es. Estaba en eso, estaba en Gamow, entonces dice, postula esta idea, predice esta radiación, y lo increíble es que la ciencia funciona así. O sea, los teóricos predicen cosas y después aparecen los experimentales y corroboran esas cosas. A veces o las refutan otras veces. Claro. En este caso fue, por usar un término técnico, completamente de pedo que se descubrió. Había dos tipos. Buenísimo. Como pasa muchas veces. Había dos tipos ajustando una antena parabólica, dos tipos se llaman Penzias y Wilson, ajustando una antena parabólica en su laboratorio, y detectan una radiación que proviene de todos lados, que es homogénea, que dura las 24 horas, y estaba en el rango de temperatura que había predicho Gamow. O sea, la radiación que viene, la famosa radiación que viene del Big Bang, sería. Exactamente. O sea, los tipos habían encontrado la radiación que provenía del Big Bang que había predicho Gamow. O sea, que a partir de la explosión del Big Bang quedó una radiación que es la que estos tipos detectaron y que la que permite llegar a la teoría de que, bueno, hubo una explosión entonces. Exactamente. O sea, que permite corroborar de alguna manera la hipótesis del Big Bang. Entonces, te cuento qué nos dice hoy la teoría del Big Bang. Dale, y con esto vamos a ir cerrando. Dale. Al principio, lo único que había, o sea, cuando de ese punto empieza a expandirse y a enfriarse, lo único que había eran partículas sueltas. ¿Sí? Una temperatura altísima no permitía que se formaran los átomos. Claro. Entonces había solamente partículas sueltas. Cuando el universo se va expandiendo y se va enfriando, la temperatura baja, te estoy hablando de 1.000.000 de grados, permite que se formen los primeros elementos más simples. Todos habrán visto una tabla periódica en algún momento. Bueno, los primeros no la decodificamos nunca, pero la vimos. Es que la escuela secundaria no ayuda a eso. Claro. Bueno, algún día vamos a hablar de eso. Se forman los primeros elementos, que son los elementos más simples, los más livianos, que se van agrupando por acción de la gravedad, ¿no? Y van formando nubes. En esas nubes se van a encender las primeras estrellas, que, como te había dicho, son máquinas que convierten hidrógeno en helio y que después van fabricando los metales más pesados. Estamos viendo cómo se fue formando todo lo que conocemos, cómo se va formando de a poquito. Bien. Esas estrellas lo que hacen, una vez que no pueden soportar su propia presión gravitatoria, expulsan su material al espacio. O sea, generan elementos y los van expulsando al espacio. Esos elementos van formando nuevas nebulosas, nuevas cosas, y así sucesivamente en un proceso que continúa hasta hoy. Hoy sigue habiendo estrellas que explotan y sigue habiendo y siguen formándose nuevas cosas. Hace 5.000 millones de años, una de las estrellas se encendió en una de las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo. Tranca, bueno. O sea,
Una de esas estrellas se encendió en una de las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo, y esa galaxia tiene a la vez 100.000 millones de estrellas. O sea, una en 100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Alrededor de esa estrella, por acción de la gravedad, comenzaron a formarse masas sólidas, que empezaron a orbitar. ¿Esos serían los planetas? ¿Te imaginas de qué estamos hablando? Sí. Claro, esa estrella que se encendió hace 5.000 millones de años, en una de las 100.000 millones de galaxias, y que era simplemente una de las 100.000 millones de estrellas, empezó a atraer gravitatoriamente a los planetas que se formaron. El tercero de esos planetas es el nuestro, que formó una corteza y un mar. Y a partir de ahí empieza todo lo que conocemos ahora, digamos. Exactamente. Las moléculas, una de esas moléculas, por pura casualidad, fue capaz de transmitir información genética. En un momento se recubrió de una membrana, esa es la primera célula que existe. Eso fue evolucionando. Pero eso quiero que hagamos una columna especial. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo llegamos a estar así vestidos, vos mejor que yo más para el orto, y cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Pero el origen me gustó, me gusta cerrarlo acá, ¿eh? Viste como esas películas, en algún momento Superman 2 decía próximamente Superman 3. Yo te lo dejaría así, ¿eh? Sí, a mí me gustaría decirte una sola cosita más, que es que lo increíble de todo esto es que este proceso que te estoy contando y esa célula originaria evolucionó también por mutaciones muy azarosas y dio con gente como nosotros que podemos mirar el cielo, rebobinar la película del universo y predecir que en un momento hubo una cosa que llamamos Big Bang. Me encantó, perfecto, redondo. Nicolás Olsevicki es el autor del libro Historia de las Ideas Científicas junto a Leonardo Moledo. Vamos a tener uno para regalar. En instantes vamos a subir una foto del libro a facebook.com/FM Rock and Pop, y la tenés que compartir. Entre los que la compartan vamos a sortear el libro. Es un golazo, el libro es súper entretenido, fácil de leer. Hoy hablamos del origen e iremos charlando de un montón de cosas súper interesantes. Gracias, Nico, por haber venido. Gracias, Chef.